Aguilar. Bienvenidos a la Casa del Pueblo. Para atender el punto 8, el diputado Marco Antonio Cruz Cruz presenta en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Morena iniciativa con proyecto de decreto. Adelante, diputado Marco. Muchísimas gracias, presidenta. Saludo a mis compañeros y con el permiso de la mesa directiva, presidenta, secretaria. Saludamos a la comitiva que nos visita del Ayuntamiento de Teoloyucan, encabezada por los regidores Jesús Montiel y Máximo Campos. Muchas gracias por acudir a la Casa del Pueblo. Gracias. Diputada Mónica Angélica Álvarez Nemer, presidenta de la mesa directiva de la 61ª legislatura del Estado de México. Quien suscribe, diputado Marco Antonio Cruz Cruz, en representación del Grupo Parlamentario de Morena en la 61ª legislatura, con fundamento en lo dispuesto de los artículos 6, 71, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 51, fracción segunda, 57, 61, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 28, fracción primera, 38, fracción segunda, 79 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, y 68 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. Sometemos a la más alta consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto para inscribir en letras doradas en el muro de honor del Salón de Sesiones José María Morelos y Pavón la leyenda 13 de agosto, firma de los tratados de Teoloyucan, al tenor de la siguiente exposición de motivos. El Estado de México ha sido cuna de grandes hombres y mujeres que con su lucha han forjado nuestra nación, pero también en su territorio han sucedido grandes hechos históricos, en procesos como la independencia de México y la Revolución Mexicana. Dos episodios fundamentales de la transformación de nuestro país que buscaban cambiar las condiciones de vida de las y los mexicanos, para terminar con regímenes autoritarios. En el contexto del episodio histórico denominado Revolución Mexicana, destaca el papel desempeñado por Francisco I. Madero, aguerrido promotor del establecimiento de un sistema democrático en nuestro país, quien convocó a las armas el 20 de noviembre de 1910 y un año después, el 6 de noviembre de 1911, asumió el poder después de que en mayo de ese mismo año Porfirio Díaz renunciara a su largo mandato y se exiliara en el viejo continente. El presidente Madero enfrentó diversos obstáculos que constriyeron en gran medida sus expectativas como primer mandatario posterior a la era porfirista. Tuvo diferencias con los grupos revolucionarios que acudieron a su llamado de armas para terminar con el gobierno del longevo general, ya que enfrentó severos señalamientos de incumplimiento a los postulados del Plan de San Luis y, por otro lado, algunos de sus aliados iniciales esperaban soluciones inmediatas a sus demandas, lo cual, ante la negativa maderista, los llevó a desconocerlo y continuar con la lucha armada hasta sus últimas consecuencias. Por otro lado, la posición estructural del viejo régimen entorpeció los esfuerzos institucionales de Madero para formar un gobierno eminentemente constitucional y democrático. Asimismo, en los primeros meses de 1913, al notar la debilidad institucional y militar del nuevo presidente, los altos mandos militares de la época porfiriana auspiciaron su derrocamiento, así como su posterior asesinato, al término de la llamada Decena Trágica, acaecida en la Ciudad de México a finales de febrero de 1913. Tras la muerte de Madero y la disolución del Congreso, el general Victoriano Huerta debió enfrentar no solamente a los grupos inconformes de los resultados del Plan de San Luis, sino también a los otros movimientos revolucionarios que surgieron a partir del magnicidio del 22 de febrero de 1913. Uno de esos movimientos opositores al traidor Huerta fue el encabezado por el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, el cual, invocando el restablecimiento de los principios constitucionales de 1857 en su Plan de Guadalupe, propuso el derrocamiento del usurpador y comenzó una campaña militar desde el norte del país en dirección al centro. Entre las filas del ejército constitucionalista, en el primer momento convergieron personajes como Álvaro Obregón, Francisco Villa y Pablo González. Desde marzo de 1913 y hasta febrero de 1914, el ejército constitucionalista dividido en tres secciones,
Ocupó lugares estratégicos en las regiones fronterizas del país, con lo cual garantizó suministro de provisiones y armamento. Eventualmente se fueron ganando plazas como Coahuila, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León y Sonora. A mediados de 1914, la revolución constitucionalista ya había avanzado de manera importante y el gobierno estadounidense, encabezado por Woodrow Wilson, le había dado la espalda al huertismo, mostrando un apoyo evidente al constitucionalismo de Venustiano Carranza. Así, el 15 de julio de 1914, viéndose derrotado, Huerta dejó el poder a manos del presidente interino Francisco Carvajal. Ante la renuncia de Huerta, el Ejército Federal, visiblemente mermado y cansado, decidió entrar en comunicación con el bando carrancista para firmar su incondicional rendición. Al mismo tiempo, entregar la Ciudad de México al Ejército Constitucionalista. Fue así que el 13 de agosto de 1914, en el Camino Nacional de Cuautitlán a Teoloyucan, sobre la salpicadera de un automóvil, se firmaron los Tratados de Teoloyucan. En la firma de los tratados estuvieron presentes el general Gustavo Salas, el contraalmirante Otón Pompeyo Blanco por parte del Ejército Federal. En representación del carrancismo estuvieron presentes los generales Álvaro Obregón y Lucio Blanco. También estuvo presente el licenciado Eduardo Iturbide, quien estaba a cargo del gobierno de la Ciudad de México. En los documentos rubricados se estableció la forma en que se entregaría la Ciudad de México al Ejército Constitucionalista, así como la disolución del Ejército y la Armada Federal, cuya existencia databa a mediados del siglo XIX. Instituciones defensoras de las causas liberales de la Guerra de Reforma y durante la intervención francesa, que fueron finiquitadas aquel agosto de 1914. Por la importancia de este hecho histórico y a fin de conmemorar el centenario de la firma de los Tratados de Teoloyucan, la Cámara de Diputados Federal aprobó el decreto mediante el cual se adicionó la fecha 13 de agosto, aniversario de la firma de los Tratados de Teoloyucan en 1914, en el inciso A del artículo 18 de la Ley del Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril de 2014, que a la letra dice: artículo 18, en los términos del presente artículo 15 de esta ley, la bandera nacional deberá izarse, inciso A toda asta en las siguientes fechas y conmemoraciones: 13 de agosto, aniversario de la firma de los Tratados de Teoloyucan en 1914. Hoy, a escasos meses de celebrar el 108º aniversario de este acontecimiento histórico de gran envergadura, el próximo 13 de agosto es una ocasión oportuna para destacar y conmemorar los hechos históricos que dieron lugar a la nación que hoy disfrutamos. El episodio de la firma de los Tratados de Teoloyucan significó el restablecimiento de manera pacífica del Estado de Derecho en un país que tenía momentos de convulsión política y social. De esta manera puede decirse que con los Tratados de Teoloyucan concluyó la etapa de la Revolución Mexicana, al pactarse la disolución del Ejército Federal del antiguo régimen, quedando de manifiesto el triunfo del Ejército Constitucionalista encabezado por Venustiano Carranza. Es por ello que, para enaltecer tan importante evento, someto a consideración de esta soberana representación popular inscribir en este salón de sesiones del Poder Legislativo José María Morelos y Pavón, con letras doradas, la leyenda 13 de agosto, firma de los Tratados de Teoloyucan, estableciendo con ello un testimonio perenne y digno en esta página de la historia nacional y abonar al fortalecimiento de los valores cívicos e históricos de nuestra entidad, dando muestra de nuestro compromiso de esta legislatura estatal con la historia y con una cultura cívica en virtud de tan importante acontecimiento histórico. Por consiguiente, se somete a la más alta consideración de esta 61ª legislatura la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para que, de tenerse por correcto y adecuado, se discuta, fortalezca y sea aprobada en sus mejores términos. Proyecto de decreto, decreto número, la 61ª legislatura del Estado de México decreta: único, inscríbase con letras doradas en el Salón de Sesiones del Recinto del Poder Legislativo del Estado de México José María Morelos y Pavón, 13 de agosto, firma de los Tratados de Teoloyucan. Transitorios. Primero, publíquese el presente decreto en el periódico oficial Gaceta de Gobierno. Segundo, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial Gaceta del Gobierno. Lo tendrá entendido el gobernador del Estado de México, haciendo que se publique y se cumpla, dado en el Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 7 días del mes de abril del año 2021.